Bien, jovencitos, vamos a continuar con nuestros estudios sobre lo que son los choques. Por fin ya entramos a los choques. En este sentido, pues, vamos aquí en la guía donde dice choques o colisiones lineales en un sistema de partículas. ¿Qué es un choque? En otras palabras, ya nosotros, pues, de alguna manera he estado pues charlando con ustedes acerca de lo que es un choque. De todo, en la grabación anterior hablamos de lo que es una interacción. Una interacción es cuando dos partículas o más hacen una serie de, digamos, de encuentros, ¿sí? Ya sean suaves o ya sean violentos, en este caso, o una explosión. Entonces aquí los choques en sí son, digamos, interacciones o colisiones que duran exactamente muy poco tiempo, ¿sí? El mismo caso del bate con la pelota, ¿sí? Que en ese pequeño intervalo de tiempo hay contacto entre la pelota y el bate. También en el billar hay también dos. El caso más que vamos a tomar en cuenta más que todo es el caso del billar. En este caso, pues en el billar vemos que tenemos una mesa y ahí hay unas peloticas, cada una de igual masa. Y en este sentido, cada una, pues esta blanquita es la que va a chocar a la otra. Uno le impulsa. El taco le provoca un impulso y la blanquita viene y hace una colisión con la otra. Así que nos vamos a dedicar no tanto al impulso que le ofrece el taco, porque ya eso ya lo estudiamos nosotros acá, ¿sí? El impulso que se le da a las partículas, sino es al choque de las dos partículas, de las dos bolitas de billar, que recordemos siempre que este jueguito es el que nos va a dar idea bastante sobre lo que es el choque de dos partículas. Aquí vemos claramente la ampliación, ahí va la blanca acercándose a la roja, y aquí tenemos ya el golpe que le dan, el contacto. Entonces esto solamente dura un instante, ¿cierto? Por lo que ya ustedes han podido percibir. Entonces esa interacción que solamente dura un instante, muy poco tiempo, pues eso es lo que llamaremos el choque o colisión. Aquí en el dibujo vemos claramente, vemos aquí, ve, tenemos esta colisión, ¿sí? Solo dura un instante, ¿sí? Ahí se expande, digamos, se pierde energía de alguna manera u otra, pues algo se pierde un poquitín en el sonido, pero algunas veces ese poquito de energía que se pierde no se considera nada prácticamente. Bueno, pero entonces, en sí, ¿qué es un choque entonces? Ya saben, una interacción entre dos cuerpos cuyo tiempo de duración es muy pequeño, es duración muy corta, ¿sí? Eso sí, exceptuando las explosiones que no son directamente un choque, ¿sí? Porque en la explosión lo que se hace es una, digamos, la masa se parte, obviamente se parte en varias. Entonces aquí lo que estamos considerando es una interacción de dos partículas que chocan, que antes están, digamos, separadas y después chocan y siguen separadas o unidas después, ¿sí? Entonces ese es el caso. Eh, para este estudio, como aquí dice en teoría, dice, hacemos las siguientes consideraciones, ¿sí? Es decir, tenemos que estudiar las condiciones que están antes, como hasta ahora lo hemos hecho en cantidad de movimientos, ¿cierto? En la conservación de la cantidad de movimientos consideramos las condiciones que están antes. Seguimos en esa misma tónica, claro que sí. Y las condiciones que están después, ¿sí? Seguimos estudiando simplemente lo que está antes y lo que está después. Lo que ocurre en el momento exactico es, ya lo estudiamos, ¿no? Porque ya lo estudiamos en impulso. Cuando hay el contacto, ¿sí? Ese contacto entre las dos partículas no lo vamos a estudiar así. Repito, entonces, porque eso ya lo estudiamos en impulso. Solamente consideraríamos las condiciones iniciales y las condiciones finales. Es decir, que seguiremos hablando pues, de la velocidad 1 inicial, la velocidad 2 inicial, la cantidad de movimiento total inicial, la velocidad 1 final, la velocidad 2 final, la cantidad de movimiento del sistema total final, ¿cierto? Entonces, ¿qué características en general tienen los choques? Dice aquí claritico. Dice que las velocidades se van a modificar, ¿cierto? De alguna manera ya lo vimos allá cuando estudiamos cantidad de movimientos, ¿sí? De un sistema. Vimos cuando hablamos de la conservación de la cantidad de movimiento, esta parte de aquí. Vimos en el simulador cómo las velocidades cambiaron, ¿cierto? Cambiaron totalmente. Entonces eso es cierto, se modifican las velocidades. No importa el tipo de choque que sea, no importa, siempre las velocidades se van a modificar.
Ahora, ¿qué más otro que dice? Intercambian cantidad de movimiento. ¿Sí? Dice que dependerá del tipo de choque. ¿Sí? Y no confundir esto con eh, que en todo choque se conserva la cantidad de movimiento. ¿Sí? Bueno, no confundir esto con esta parte de la conservación de la cantidad de movimiento. Una cosa es que intercambian la cantidad de movimiento, es decir, que la cantidad de movimiento una masa se la puede transferir a quien, a otra masa. ¿Sí? Eso sería que, digamos en otras palabras, será posible que una le transfiera la velocidad a otra. ¿Sí? Vamos a ver. ¿Sí? Luego lo miramos. En todo choque, la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Pero fíjense lo que son muy atrevidos en decir, en todo, ¿sí? Sin excepción, en cualquier choque, la cantidad de movimiento del sistema se conserva. Así que todo lo que están aquí diciendo para aquí para atrás, ¿sí? Se conserva para todos o se cumple para todos los tipos de choques. En cambio, esta última condición dice que dependiendo del tipo de colisión, la energía cinética del sistema puede o no conservarse. Así que también, además de hablar de velocidades, de cantidad de movimiento, vamos también a incluir esta vez, ¿sí?, lo que es la energía cinética. Y realmente la energía aquí cinética es la misma energía mecánica. Recuerden ustedes que la energía mecánica es la suma de los tres tipos de energía, ¿no?, mecánicos. ¿Cuáles son? Energía cinética, obviamente, energía potencial de gravedad, energía potencial elástica. Entonces, como aquí no estamos considerando las pelotas que estén, digamos, cayendo o se estén lanzando hacia arriba, pues no vamos a considerar la energía potencial de gravedad. Entonces esa la vamos a descartar. Y la energía de un resorte tampoco la tenemos en cuenta. Por tanto, nuestra energía mecánica solamente va a ser descrita por la energía cinética. En conclusión, la energía mecánica y energía cinética aquí son las mismas, ¿sí? Es indiferente, pero solamente en estas condiciones. Bien, entonces que quede claro esa partecita. Y bueno, en todos estos choques existe un factor que se convierte en característica de ellos, que es, digamos, el coeficiente de restitución. Yo le había dicho que cuando hay un choque, ¿cierto? Es posible que la pelotica se mañungue, ¿cierto? Como decimos por ahí, se mañungue, es decir, se deforme en la interacción. Pero en cambio vemos que en la mesa de billar, en esta mesa, pues esas peloticas no se mañungan, nunca se mañungan, más bien suenan secas, suenan como un choque seco, ¿no? Y por eso es bonito, que hasta eso es bonito el sonido que estas bolitas ofrecen cuando van chocando. Diferente de una pelota de caucho que choca contra una pared o contra el piso. Entonces, este tipo de material o este tipo de la forma de la partícula se caracteriza mediante este número. Se llama coeficiente de restitución, ¿sí? Este numerito. Por tanto, me gustaría que entendieran cómo, o sea, de todo lo que quiere decir, ¿sí? Indicaría, pues, la capacidad, ¿sí?, del material a la elasticidad, ¿sí? O sea, de poder, digamos, devolver la fuerza de restitución, es decir, de volver a estar como estaba al principio. Por ejemplo, las de caucho tienen esa particular de que se mañungan, pero tienen la capacidad de elástica de volver a ponerse como en el estado inicial. Por eso ya decíamos se restituye. Y entonces se clasifica pues de acuerdo, bueno, los valores son entre 0 y 1. Todos los coeficientes al parecer están entre 0 y 1, porque cuando hablamos allá en fuerzas de coeficiente de fricción, también era un numerito que no tenía unidades, era adimensional, ¿sí? No tiene unidades, o sea, no van a preguntarme que si se mide en metros, se mide en newton, no, simplemente es un numerito. Ese número pues está entre 0 y 1,
¿sí? Y de acuerdo al valor que tenga, pues se va a clasificar el tipo de choque. ¿De acuerdo? Entonces este número es importante para clasificar los choques. Aunque claro, no es la única forma de clasificarlo, pero él es una característica que, digamos, identifica los choques. Por ejemplo, cuando tengamos el valor de 0, ¿sí? Indicaría que las partículas que se estén, digamos, chocando, no van a poder, digamos, restituir la velocidad o la energía que tienen, ¿sí? Por ejemplo, ¿cuál? Usted tira una pelota de un pedazo de una bola de barro y la tira a la pared, pues de seguro que esa bola de barro va a quedar pegada a la pared. ¿Por qué? Porque ese barro, ese material, no tiene la capacidad de restituirse, ¿no? Sino que queda pegado allí absolutamente. Y por otras razones también, que la adhesión del material, ¿no? Bueno, y si vale 1, que es supuestamente el caso, que uno, bueno, no es exactamente el caso, pero digamos, en la realidad, es el caso que más se acerca a la perfección. Es el caso de la choque de qué? Choque de estas peloticas. Cuando el E vale 1 en este caso, ¿sí? La restitución aquí es totalmente casi 100%, aunque técnicamente diríamos que es 100%, ¿sí? Entonces, o sea que aquí no hay deformación, aquí lo que hay es choque seco, como yo les decía, choque seco. Y digamos, se transmite la velocidad y la energía de la una a la otra. Entonces nosotros ya, pues, este numerito es importante. Y si no vale ni 0 ni 1, que obviamente es el caso, en la práctica es el caso que más se da, pero bueno, no, ese caso no lo vamos a tener en cuenta, ¿sí? Prácticamente que no. Por lo que, ¿qué implica? Implicaría que hay una pérdida de energía, ¿sí? Y esa pérdida de energía en el choque, en la falta de elasticidad, pues se implicaría calor que se pierde, ¿no? Como hasta ahora te sabe que todo lo que se pierde en energía es debido al calor. Entonces el calor allí, el calor y el sonido, ¿no? Entonces esas energías que se disipan, que se pierden, pues lamentablemente no se pueden otra vez, digamos, restituir. Y por eso no estamos en este momento de tomarlo en cuenta, aunque podríamos hacer cálculos como hicimos allá en la energía mecánica, pero bueno, por ahora sí, ¿no? Por lo pronto, ¿qué podemos hacer? Bueno, calcular el coeficiente de restitución con esta fórmula que dice que es igual a la velocidad relativa después del choque entre la velocidad relativa antes del choque, o sea, las finales sobre las iniciales. Aquí hay un pequeño errorcito en la fórmula, realmente es al revés, ¿sí? B1F arriba y las iniciales abajo. Así que cuando tengan la guía, pues ya saben que está inverso, ¿no? Realmente es inverso. Las F arriba, las I abajo. Entonces, ¿cuáles son los tipos de choques? Los tipos de choques son, pues prácticamente, como yo decía, con el coeficiente físico, con el coeficiente de restitución, hay, digamos, 3 tipos, ¿sí? Prácticamente, en general hay 2, pero si te pones a precisar, hay 3. Entonces tenemos el choque elástico, ¿sí? Que prácticamente es un choque perfectamente elástico, porque eso es lo que indicaría. Porque aquí empezamos diciendo que no existe en la naturaleza choques perfectamente elásticos, es decir, por ejemplo, yo te decía que las pelotitas de billar, ¿no? Sin embargo, usted cuando choca las pelotas de billar, usted se da cuenta que ellas se escucha un sonido secos, pero se escucha un sonido, y ese sonido no es gratis, ese sonido es energía, ¿sí? Energía sonora. Entonces ahí hay una pérdida de energía, sea como sea, ahí se pierde. Pero claro, yo le decía que ese sonido es mínimo, ¿no? Eso no es una energía muy pequeña, entonces prácticamente en ese sentido no se pierde mucho, por lo tanto ahí se diría que es en la práctica el caso más representativo del choque elástico. Bien, y por tanto, pues ese es el que más siempre trabajar acá en ese sentido. En cuanto y estas características de este choque, ¿sí? Son las siguientes. Bueno, aquí dice claritico. La conservación de la cantidad de movimiento, o sea,
Yo aquí la conservación del alineamiento, como pasa en cualquier tipo de choque, bueno, aquí no están las características, bueno, aquí podemos ver las que estamos anunciando. En estas circunstancias diremos que el choque es elástico, ejemplo, movimiento de la bola de billar. Y pues las características son estas tres, ¿sí? ¿Cuáles son? Primera, que se conserva la cantidad de movimiento, ¿cierto? Eso ya lo habíamos dicho acá atrás, cuando dijimos que dice que en todo choque, ¿sí? Cualquiera que sea, se conserva la cantidad de movimiento. Ya de eso, y también eso ya lo hablamos en la grabación pasada, cuando hablamos de la conservación de la cantidad de movimiento. Entonces simplemente es un hecho de que eso se cumple, listo. ¿Y qué más se cumple aquí? Que la energía mecánica antes y después del choque se conserva. Por resumidas cuentas, la energía cinética se conserva. Porque, ojo, que la mecánica aquí es la misma cinética. ¿Sí ve? En otras palabras. ¿Y cuál es la otra? Que el coeficiente de restitución vale 1. O sea que no se pierde energía. ¿Sí? Digamos que restituye el 100%, porque este 1 en porcentaje es 100. Entonces, chicos, esas tres características son las que identifican al choque elástico. ¿Dónde lo vemos? Por ejemplo, este caso. Aquí las pelotitas están una con otra se están acercando y pues después de eso tenemos el choque y después se alejan, ¿no? Puede que se estén alejando, puede que de pronto una vaya en el mismo sentido que la otra, separadas. Siempre separadas, eso sí, siempre separadas. No pueden quedar juntos, porque si quedan juntas ya no sería este choque. Entonces, ¿qué pasa? Que siempre deben rebotar. Sí, rebotar e ir en el mismo sentido las dos. Rebotar e ir una para allá, otra para acá, en sentido contrario. Rebotar e ir en la misma dirección por el otro lado. O sea, tres posibles casos. O rebotar cada una para su lado. O rebotar e ir hacia un lado. ¿Sí? Ya sea el lado izquierdo o el lado derecho. Ambas. ¿Sí? Entonces, ese es el caso. Entonces, ¿cuáles son las ecuaciones que estamos relacionando respecto a esto? Estamos asociando a esto pues las ecuaciones, obviamente las que se cumplen. M1, B1I, aquí la misma que se llama, digamos, conservación de la cantidad de movimiento, que es esta. Y la nueva, que es la que usted de pronto no conoce, que es M1, B1I. Pues no es que no conozcan, sí la conocen, que es la fórmula de energía cinética, MB a la 2 sobre 2. Solo que en vez de colocar, ya saben, colocamos B1I para ir identificando, B2I, 1F al cuadrado. O sea, lo que debemos es acostumbrarnos a esta lectura, que después nos... Ay, profesor, yo me embolato con este tipo de lectura, ¿no? Aquí lo que dice velocidad 1 inicial elevada al cuadrado, ¿sí? Eso es lo que indica. ¿Qué pasó? Que con la de cantidad de movimiento, la única diferencia es que va elevado al cuadrado, fíjate. Compárala, ¿sí? Profe, mira, también lleva un 2 abajo, profe. Ah, sí, claro, pero este 2 se puede simplificar en cada una de ellas, porque fíjese que en teórica tenemos un 2. Entonces, por matemática básica se puede cancelar ese 2. Entonces me va a quedar así, como está acá. Y ahora sí, entonces entre esta fórmula que está acá, que es de energía cinética, y esta que está acá de cantidad de movimiento, ¿qué diferencia hay? Solamente vemos el cuadrado, fíjate, solamente el cuadrado. Así que cuando vayas a grabarte la memoria, pues tú dices, cantidad de movimiento de M1B1I más M2B2I me igual a M1B1F más M2B2F. Y si fuera energía, pues sería simplemente cada una de las velocidades también agregarle al cuadrado. Es muy sencillo de recordarla. Así que con una fórmula pues puedo recordar la otra, en otras palabras. Sí, si yo me sé la clave para convertirla en la otra, simplemente en este caso se eleva al cuadrado. Listo, entonces, bueno, o es memoria o usted verá a ver si analiza, ¿sí? Estaba en el procedimiento de análisis. Cuando uno compara, pues lo que está analizando. Otras ecuaciones asociadas a este choque pues, son estas, que es la famosísima ecuación de la velocidad relativa, ¿sí? Que es B1F menos B2F igual a menos B1I. Esta es la famosa, digamos, variación de la velocidad después del choque y variación de la velocidad antes del choque. Esa es la famosa ecuación de velocidad relativa. Lo que indica aquí es que la velocidad C se intercambia, ¿sí? La variación de la velocidad se cambia de signo. ¿Sí ves? Si tú tomas la velocidad 1 final y la reta con la velocidad 2 final, vas a ver que simplemente cambia de signo con respecto a la inicial. Eso lo debemos demostrar. Y bueno,
aquí vemos claramente que estas fórmulas que están acá pues son, digamos, deducciones de fórmulas de cálculo para choques elásticos, en el cual tú quieras calcular la velocidad 1 final o la velocidad 2 final, solamente dependiendo de velocidad 1 inicial, es decir, dependiendo de los datos iniciales, de las masas y de las velocidades iniciales, ¿cierto? Para llegar a esta fórmula, señor, hay que hacer un gran proceso, un procedimiento siempre larguito que le toca a usted como estudiante demostrarlo. Este es uno de los, digamos, procedimientos que deben tener presente. Y yo le voy a demostrar esta, ¿no? Yo se la voy a demostrar, pero usted se encargaría también de trabajar estas otras. Eso está en, profe, esto está en internet, eso está en internet. Lo importante es que usted sepa explicarlo. Bueno, entonces el choque inelástico, pues en los choques inelásticos uno puede decir que es un choque, o sea, que no es elástico, ¿cierto? Es decir, simplemente decir que no es igual a 1, ¿verdad? Que el coeficiente no vale 1. Con eso ya tú estás diciendo que es un choque inelástico. Pero si no es igual a 1, es porque es menor que 1, ¿verdad? Pues entonces, entre los menores que 1, está el caso de que sea igual a 0, ¿cierto? Entonces, yo le decía que no vamos a estudiar los casos intermedios. Vamos a estudiar el caso cuando vale 1, o sea, cuando es elástico, y cuando vale ¿qué? 0, es decir, el caso de perfectamente inelástico, ¿cierto? Porque los demás casos son simplemente inelásticos. Por eso aquí de pronto usted aclara indicando que es choque inelástico o semielástico. Pero bueno, yo prefiero decir que es un choque inelástico. Y por eso aquí claramente pues sacamos las características. Dice lo siguiente: la cantidad de movimiento se conserva, ¿verdad? Vamos a ver aquí, de pronto nos dicen cómo es el choque inelástico. ¿Qué pasa en el choque inelástico? Además de que ya lo que usted sabe, de que es un intermedio entre de los menores que están, de los igual a menores que 1. Dice, la cantidad de movimiento de que se conserva. Esto ya lo sabíamos. ¿Sabe por qué? Porque dijimos acá atrásito que en todo choque, ¿sí? En todo choque, la cantidad de movimiento se conserva. Entonces eso ahí deduce que es tanto para el elástico como para los choques inelásticos. O sea que la cantidad de movimiento siempre se conserva, independientemente que sea el choque. La energía mecánica, o sea la cinética en este caso, no se conserva. A diferencia del choque elástico que dice que sí. ¿Sí? El choque elástico sí decía la energía mecánica antes y después choque se conserva. ¿Ves? Esa es la diferencia entre los dos choques. Entonces en el choque inelástico no se conserva. ¿Qué tanto no se conserva? Bueno, eso depende del valor de E, ¿cierto? Eso dependerá del valor E. Si vale 0, se pierde toda la energía, ¿sí? Como ocurre en este caso, ¿lo ves? Mira, ¿ves este carrito? Este carrito, ¿lo estás viendo? Mira, aquí se perdió toda la energía. ¿En qué se perdió? Imagínatelo. Ahí se perdió ¿en qué? En deformación. No volvió, este carro no volvió a ser como estaba antes, ¿cierto? Lamentablemente. Quedó pegado en la pared como la bola de barro. Aquí quedó pegado con esta barra, con este poste, y ahí quedó listico. Se arrugó, quedó ahí. Ahí se perdió energía cinética, ahí se perdió energía calorífica. Allí hubo esta explosión seguramente. Sonora, eso imagino, usted escucha una moto, un choque en la esquina de su casa de dos motos, o alguien se cae por lo menos en una moto, usted escucha un tropé, como dicen por allí. Ese tropé es un escándalo, ese sonido que se pierde no es gratis, eso es energía que se pierde. Ahora imagínate la energía que se pierde aquí en deformación o en calor, entonces la cosa es fregada. Entonces aquí vemos que no se conserva la energía mecánica o cinética. ¿Por qué? Porque se libera energía, se libera y se pierde, o sea que se disipa, ¿sí? Ya sea por una deformación o calor, ruido, en fin, todo lo que les he explicado acá. Y obviamente aquí muestra que el coeficiente E no es ni 0 ni 1, o sea en el inelástico. Pero si es igual a 0, sería un choque totalmente ¿qué? Y perfectamente inelástico, ¿ves? Cuando E vale 0. ¿Estamos? Bueno, entonces, después del choque las masas quedan separadas, pero con un porcentaje de energía convertida en deformación o energía
Entonces vamos a ver el caso que nos interesa, que es el choque perfectamente o totalmente inelástico. ¿Sí? Que yo les decía que no vamos a estudiar aquí a fondo esta porque tenemos que calcular el calor, porque eso es lo que se pierde allí. Pero mejor nos dedicamos a este, donde todo se pierde, y obviamente el calor que se pierde es la misma energía que tenía antes. Entonces, aquí decimos choque perfectamente o totalmente inelástico, o choque plástico. ¿Cuándo ocurre? Aquí se ve, póngale cuenta, cuando quedan unidos o en movimiento o en reposo, ¿sí? Cuando quedan unidos en movimiento o quedan en reposo. Es decir, por ejemplo, aquí tú disparaste esta bala a este bloque. La bala quedó incrustada en el bloque, fíjate, quedó aquí incrustada. Eso sí, quedaron en movimiento, pero quedaron juntos. Eso es un choque, ¿cómo? Eso es un choque plástico o un choque perfectamente inelástico. ¿Y cuando qué? Cuando dos pelotitas chocan y están juntas, también se considera que es un choque también perfectamente inelástico, cuando E vale 0. Entonces, chicos, vamos aquí al nuestro simulador. Aquí tenemos. Vamos a colocar aquí el choque de las dos partículas. Vamos a colocar las masas iguales. 1.5 también, porque sea igual a la otra. Y vamos a hacer el sentido que van a chocar. Esta velocidad que sea de 2, 2.0. Acá hay 2.0. 2.0. Que entre 1.7. Este 1.7. No me deja más nada. Vamos a colocarle aquí 1.7. Es lo que más se puede agregar aquí. Listo, entonces. Y esta pues será también de cuánto. No, me cambia la velocidad. Voy a dejarla como está. No voy a ponerme a hacer tanta modificación. Entonces vamos a ver que estas pelotitas se choquen. Como pueden ver, son de masas iguales. La velocidad de esta es 0.39, recuérdelo bien. Y esta es 0.58, también recuérdelo bien. 0.59 también acá y acá 0.87. Entonces ven ustedes que la cantidad de movimiento es aquí, la primerita es menos 0.87 y la otra 0.59. Ya comprobar de que la cantidad de movimiento se cumple, ya lo hicimos, ¿cierto? Así que no voy a comprobar esa parte. Porque nosotros ya en la clase pasada, en la grabación pasada, ya demostramos de que la cantidad de movimiento después del choque, independientemente del choque que sea, se conserva. Entonces lo que yo quiero revisar es si la energía también cinética también se conserva. ¿Ves? Aquí estoy mostrando energía cinética. En este momento la energía cinética, ¿cuánto vale? Vale 0,37 julios. Hablo de la energía cinética total, ¿sí? Que se calcula tomando la masa multiplicado por la velocidad al cuadrado sobre 2 más la masa 2 por la velocidad 2 al cuadrado sobre 2, ¿sí? Sumando estas energías nos daría 0.37 julios. Entonces ahora manos a la obra, vamos a hacer el cálculo que pasaría después. Así que ojo con eso, vayan. ¿Qué deben mirar? Deben mirar si en este choque, que veamos que es un choque de tipo, ¿qué tipo es? Aquí lo que dice, miren acá, miren aquí. Es un choque de tipo elástico, ¿sí? O sea que no se va a perder energía, ¿de acuerdo? Supuestamente. Entonces, a ver. Vean la cantidad de energía. Mírenlo bien, después choque, va a chocar, va a chocar. Así que estén atentos. Chocó y se conservó igual, fíjate. Se conservó. Pero mira que ya las velocidades no son las mismas. ¿Sí? Se las intercambiaron, ¿no? La que tenía una se la pasó a la otra, ¿ves? Así que recuérdenlo bien cómo estaban antes. Bueno, entonces fíjense que se conservó después choque la energía cinética. Y también obviamente se conservó la cantidad de movimiento. Ahora vamos a considerar un choque que sea totalmente inelástico. O sea, como pueden ver aquí dice inelástico cuando está en 0. Aquí vemos 0% o cuando la E vale 0. Ahí está el D. Entonces E vale 0 allí. Quiere decir que pueden quedar juntas, unidas entre sí, ¿sí? O sea, unidas. Y eso como sería que queden pegaditas las dos bolas
o que quede una dentro de la otra. Obviamente esto no es de pasta, no, o sea, no es barro, ni no es una bala tampoco que se va a introducir, sino que son peloticas y lo que más vemos es que pueden quedar juntas, pero juntas ya sea quietas o juntas ya sea en movimiento, o sea que se muevan juntas o que queden quietas las dos. Entonces, sígame lo bueno. Si es un choque que sea, vamos a colocarlo aquí así, choque de las velocidades. Listo. Vea la energía que tenemos en este momento, 0.42 julios para este ejemplo. Pongámosla en acción. Dice que no se conserva energía cinética, no se va a conservar. Vamos a ver qué pasa. Mire, compáreme el numerito allá. Después de choque, uy, vea. Después de choque, ¿qué pasó? Miren, la energía era de 0.42, se perdieron 0.4. Y se mueven juntas. Vea que se mueven juntas con la misma velocidad, ¿no? La inicial y la final se mueven juntas, fíjate, igualiticas. Entonces la velocidad final de la 1 es igual a la velocidad final de la número 2, son iguales y se mueven juntas. Y la energía no se conserva, se perdió. Así que voy a hacer que pare. Pues ven ustedes cómo va cambiando, cómo cambian las cosas para un choque totalmente inelástico, ¿sí? Así que señores, eso es lo que les quería mostrar. Todo coincide con lo que les estaba charlando acá en la teoría de la guía. Entonces, en la siguiente grabación vamos a hacer unos ejemplos ya de solución de ejercicios. ¿Listo? Entonces quedamos así.